A lo largo de la vasta extensión de los Estados Unidos, está emergiendo rápidamente un inquietante patrón de extraños descubrimientos, como si el mismo tejido de la nación hubiera entrado en una profunda temporada en la que verdades largamente ocultas son irresistiblemente atraídas hacia la luz. Desde imponentes muros de polvo que inexplicable y súbitamente engulleron barrios enteros en el suroeste, hasta reliquias ancestrales, con un eco inquietante de la era del Éxodo, emergiendo inesperadamente de las profundidades del lecho marino de Florida, los indicios resultan irrefutables. En los remotos desiertos de Nuevo México, intrépidos exploradores tropezaron con una bóveda oculta, rebosante de barras de oro relucientes y portando una cruda inscripción hebrea de advertencia. Simultáneamente, muy por encima del cielo septentrional, se manifestó una luminosa cruz de luz, suspendida en una inexplicable y silenciosa vigilia contra el telón de fondo de la oscuridad. Estos fenómenos convergentes obligan a muchos a reflexionar sobre una pregunta singular y urgente: ¿están orquestando estos signos dispares una narrativa que apunta hacia algo mucho más grandioso y significativo que una mera coincidencia? Antes de que nos adentremos más en estos notables eventos, le animamos a que se involucre con este mensaje dándole a me gusta y suscribiéndose, asegurando así que llegue a cada alma destinada a escuchar sus vitales implicaciones. La secuencia de eventos comenzó como una inofensiva franja negra que desfiguraba el horizonte cerca de la frontera entre Arizona y Nuevo México. Inicialmente, los observadores lo descartaron como otra típica tormenta del desierto. Sin embargo, en cuestión de minutos, una escalofriante comprensión se apoderó de ellos: su formidable forma desafiaba todos los precedentes naturales, apareciendo imposiblemente alta, inquietantemente sólida y acelerando con una velocidad alarmante. Lo que se precipitaba rápidamente hacia los centros urbanos era un colosal muro de polvo, elevándose a una asombrosa altura de 450 a 600 metros, eclipsando la altura de muchos rascacielos metropolitanos. Las tormentas de polvo convencionales en esta región se adhieren a patrones de viento predecibles, típicamente disipándose, debilitándose y finalmente colapsando. Sin embargo, esta tempestad en particular demostró una marcada desviación: el polvo avanzaba contra los vientos predominantes. Los meteorólogos, perplejos y confirmando esta anomalía, reconocieron que tal patrón de movimiento es completamente ajeno a cualquier tormenta de polvo natural. Las imágenes de radar representaban el muro que avanzaba como una franja negra impenetrable, dando la inquietante impresión de que el polvo no eran partículas en el aire arrastradas por el viento, sino más bien una masa sólida y cohesiva siendo impulsada desde el interior. Un analista, intentando articular su extraña naturaleza, comentó que se parecía más a un aliento espeso que surgía del suelo que a polvo disperso. Los testigos, atenazados por un inexplicable pavor, relataron un silencio profundo y pesado que descendió momentos antes del impacto: ni un susurro de viento, ni un lejano estruendo, meramente una quietud opresiva e inquietante. Luego, con una brusquedad que desafiaba la comprensión, el colosal muro avanzó, derrumbándose como una masa singular y monolítica. Un hombre, que grababa el espectáculo desde su tejado, lo describió con escalofriante precisión: no se movía como el clima. Se movía como un ser vivo cerrando sus fauces. Para muchos, este evento resonó profundamente con textos bíblicos ancestrales. Jeremías 25:32 habla de un torbellino que se levanta de los confines de la tierra, barriendo de nación en nación, mientras que Isaías 30:27-28 describe el aliento de Dios como una lluvia polvorienta y una tormenta. En las Sagradas Escrituras, el polvo trasciende su forma física mundana, simbolizando frecuentemente el juicio divino, una profunda interrupción y un claro llamado al despertar espiritual. El muro de polvo sin precedentes del suroeste aniquiló autopistas, redujo la visibilidad a un cero absoluto y sumergió barrios enteros en cuestión de minutos. Sin embargo, la preocupación principal no era meramente la destrucción que causó, sino más bien la sensación omnipresente de que la tormenta poseía un propósito inusual y deliberado, una dirección extraña y un momento inexplicable que desafiaba por completo todos los fenómenos naturales conocidos. Esto, por inquietante que fuera, marcó solo el primero de una serie de signos extraordinarios. Lo que se desarrolló a continuación en América sumiría a muchos más en un profundo shock, impulsando una indagación más profunda sobre la verdadera naturaleza de la época en la que ahora nos encontramos. Quédese con nosotros. Los sucesos en el suroeste por sí solos habrían constituido un evento absolutamente impactante. Pero incluso mientras ese colosal muro de polvo cubría implacablemente Arizona, se estaba haciendo un tipo de descubrimiento completamente diferente en el lado opuesto del continente, esta vez, bajo la enigmática superficie del océano.
Este hallazgo no solo desconcertó a los investigadores, los dejó genuinamente asombrados. Un equipo de buzos, ocupados en cartografiar una zanja recién excavada por un deslizamiento de tierra submarino cerca de los Cayos de Florida, exploraron un área famosa por sus vibrantes arrecifes de coral y numerosos naufragios, pero ciertamente no por sus artefactos antiguos. Sin embargo, a medida que sus potentes luces perforaban la penumbra abisal y barrían el lecho marino, una forma circular distintiva comenzó a materializarse de las arenas movedizas. 6 radios espaciados con precisión, un borde perfectamente definido, era una estructura inconfundible, con un parecido asombroso a una antigua rueda de carro del cercano oriente. Adyacente a este asombroso hallazgo yacía un eje de metal parcialmente intacto, junto con una estatua de piedra intrincadamente tallada con la forma de una estilizada corona egipcia. Estos artefactos estaban profundamente fuera de lugar, no pertenecían a ninguna de las aguas conocidas cerca de las Américas, y su avanzada edad impedía cualquier posibilidad de que fueran de origen colonial o europeo. Para corroborar sus crecientes sospechas, el equipo recolectó meticulosamente muestras del coral que había incrustado estos antiguos objetos. Los resultados subsiguientes fueron asombrosos e imposibles de ignorar. Se determinó que el coral tenía 3.500 años de antigüedad, un marco temporal que se alinea precisamente con el periodo generalmente aceptado del Éxodo relatado en el Antiguo Testamento. Expertos desestimaron por completo cualquier teoría de deriva o migración oceánica. Los objetos eran simplemente demasiado masivos, pesando varios cientos de libras, y estaban profundamente anclados al lecho marino, casi como si hubieran sido colocados deliberadamente allí. Ninguna cultura indígena, ninguna expedición española y ninguna civilización antigua conocida que haya existido en las Américas había fabricado jamás algo remotamente similar en diseño o material. El aspecto más inquietante del descubrimiento fue la sorprendente congruencia del diseño de la rueda, la composición de su material y los elementos estilísticos de la estatua con artefactos previamente desenterrados en el Mar Rojo, el mismo lugar donde las narrativas bíblicas describen al ejército del faraón pereciendo ahogado. Es precisamente en esta coyuntura donde el descubrimiento trasciende la curiosidad arqueológica y adquiere un significado más profundo y trascendente. En Éxodo 14, la Biblia describe vívidamente el momento dramático en que las ruedas de los carros del faraón fueron arrojadas al mar. El catastrófico ahogamiento de ese formidable ejército significó un momento crucial en la historia divina, marcando el acto decisivo de Dios de separar a su pueblo de sus opresores, un acto monumental de juicio para algunos y una liberación igualmente profunda para otros. Muchos eruditos judíos venerados han enseñado durante mucho tiempo que los eventos dentro de la línea de tiempo meticulosamente orquestada de Dios con frecuencia se adhieren a patrones discernibles. Las grandes transformaciones a menudo hacen eco y repiten intervenciones divinas anteriores. Por lo tanto, cuando artefactos que se asemejan misteriosamente a los del Éxodo emergieron milagrosamente bajo las aguas de los Estados Unidos, concurrentemente con la propia nación siendo sacudida por tormentas tempestuosas, polvo envolvente, cielo sangrando en rojo y sonidos resonantes, como de trompetas, numerosos creyentes percibieron mucho más que meras curiosidades arqueológicas. Reconocieron un patrón recurrente, un mensaje profundo que emanaba de las profundidades mismas de la creación. Si bien algunos investigadores atribuyeron rápidamente estos eventos a una mera coincidencia, y otros los declararon vehementemente imposibles, muchos cristianos plantearon una pregunta completamente diferente y más conmovedora: si Dios una vez utilizó el poder del mar para demostrar su soberanía, ¿podría emplearlo una vez más para recordar a la humanidad los eventos trascendentales que aún están por venir? Porque si la narrativa del Éxodo es fundamentalmente una historia de liberación divina que precede al juicio final, y si símbolos poderosos similares están reapareciendo ahora, entonces quizás estemos mucho más cerca de una liberación final de lo que jamás nos hemos atrevido a imaginar. Y lo que sucedió posteriormente en el desierto hace que esta profunda posibilidad sea aún más difícil de desestimar. Acompáñame mientras exploramos más a fondo. Mientras las ruinas sumergidas frente a la costa de Florida evocaban poderosamente los antiguos y resonantes ecos del Éxodo, lo que emergió del árido paisaje de Nuevo México presentaba una comunicación aún más directa, casi un mensaje meticulosamente grabado en la propia tierra. Tras un periodo de lluvias inusualmente torrenciales que causaron la dramática erosión de una cornisa de arenisca, una misteriosa caverna, oculta durante milenios, fue revelada por primera vez en miles de años. En lo profundo de sus cámaras recién expuestas, los exploradores encontraron una vista completamente inesperada, una magnífica escalera, hecha completamente de barras de oro macizo. Cada pesada barra estaba meticulosamente apilada con una simetría precisa, casi ritualista, formando un ascenso reluciente.
Sin embargo, no fue solo la gran cantidad de oro lo que los cautivó y sorprendió, sino más bien la enigmática luz que emitía. Incluso en la ausencia total de cualquier luz solar externa, estas barras de oro macizo parecían reflejar un resplandor interior, proyectando un suave brillo que iluminaba el techo de la caverna como si poseyeran una fuente de luz intrínseca propia. Dentro de la oscuridad total bajo tierra, toda la cámara parecía estar místicamente iluminada desde dentro. No había herramientas discernibles, ni túneles excavados, ni el menor rastro de actividad minera o labor humana, lo que llevó a la conclusión de que esto no era un mero tesoro. En cambio, tenía todas las características de una bóveda preparada y sellada meticulosamente mucho antes del advenimiento de la América moderna. Grabada en la pared trasera, una escueta pero profunda advertencia hebrea declaraba: vendrán días de hambruna. Los eruditos, después de un riguroso examen, confirmaron inequívocamente que esta inscripción no se alinea con ninguna escritura nativa o cultura local conocida de la región, según todas las medidas racionales, no debería haber existido allí. Sin embargo, así fue, y su ominoso mensaje resonaba con un profundo significado espiritual. En contextos bíblicos, el oro rara vez se presenta como un simple símbolo de riqueza mundana, con mayor frecuencia, sirve como una cruda advertencia. Génesis 41 ilustra vívidamente el rápido descenso de Egipto a una hambruna devastadora poco después de alcanzar el cenit de su prosperidad. Apocalipsis 18 describe de manera similar una era futura en la que la inmensa riqueza colapsará catastróficamente de la noche a la mañana, haciendo que el oro sea completamente inútil frente al juicio inminente. Cuando estos elementos se consideran colectivamente, el descubrimiento de esta bóveda de oro adquiere un significado aún más profundo. No se trata fundamentalmente de riquezas acumuladas, más bien, habla de las graves consecuencias que se desarrollan cuando la riqueza material pierde toda relevancia. Esta escalera dorada no es un monumento que celebra la prosperidad, es, inequívocamente, un monumento que predice la ruina, un poderoso y crudo recordatorio de que incluso los tesoros más vastos y diligentemente acumulados no pueden salvaguardar a una nación al borde de una agitación sin precedentes. Como se ha observado consistentemente a lo largo de la historia antigua, una advertencia divina precede invariablemente a la consecuencia inevitable. Qué profunda revelación está esta enigmática bóveda esforzándose por impartirnos sobre los días que se avecinan inmediatamente. Si está preparado para presenciar la próxima señal que se desarrolla, permanezca cerca, porque cada descubrimiento sucesivo ahora está comenzando a entrelazarse y conectarse de maneras que ya no pueden ser ignoradas racionalmente. Si los túneles subterráneos del desierto transmitían una escalofriante advertencia de eventos inminentes bajo la superficie de la Tierra, la señal subsiguiente se manifestó mucho más arriba, aparentemente grabada en el propio tejido del cielo nocturno. A lo largo de la tranquila frontera que separa Montana y Dakota del Sur, las personas salieron a lo que percibían como una noche ordinaria. Sin embargo, justo después de la medianoche, los cielos se encendieron con una luz peculiar e inexplicable. Suspendida silenciosamente sobre las vastas llanuras había una cruz perfectamente formada, su luminosidad tan intensa que los testigos se refirieron a ella como el sol de medianoche. No parpadeaba ni se movía, durante un asombroso periodo de casi 10 minutos, esta brillante cruz flotó con absoluta quietud, como si una mano invisible y etérea la mantuviera inmóvil en su lugar. El personal de control de tráfico aéreo confirmó inequívocamente la ausencia de cualquier aeronave en las cercanías. Científicos atmosféricos descartaron meticulosamente todas las explicaciones convencionales, incluidos reflejos, satélites o auroras. Ningún fuego conocido, láser o fenómeno meteorológico podría haber explicado la creación de una forma geométrica tan perfecta, una forma tan distinta y clara que su realidad era difícil de conciliar con la creencia. Sin embargo, los relatos más profundamente inquietantes emanaron directamente de los propios testigos. Numerosos individuos, relatando independientemente sus experiencias, hicieron eco del mismo sentimiento: a pesar de no haber encontrado nunca antes tal fenómeno, sentí como si me estuviera llamando por mi nombre. Esto no era un sonido discernible o una voz audible, sino más bien una impresión profunda y poderosa, como si la propia luz radiante se estuviera comunicando directa e individualmente con cada persona presente. Algunos estaban tan abrumados que instintivamente cayeron de rodillas, otros simplemente miraron, fijos y sin palabras. Las implicaciones teológicas fueron inmediatas y sorprendentes. En Mateo 12 y 30, Jesús declaró explícitamente que en los últimos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Apocalipsis 1, 7 proclama además: todo ojo lo verá,
vinculando así el inminente regreso de Cristo a una señal visible y celestial presenciada por todas las naciones. Una cruz radiante, flotante e inmóvil encaja con esta descripción escalofriantemente precisa. Además, su aparición justo después de la medianoche, una hora tradicionalmente imbuida de un profundo significado como un tiempo asociado con la visitación, el juicio y el despertar espiritual de Dios, añade un peso considerable a su significado. A lo largo de las Sagradas Escrituras, Dios frecuentemente elige la hora de la medianoche para sus intervenciones decisivas, que van desde la dramática liberación de Israel, Éxodo 12 y 29, hasta la parábola del novio que llega mientras el mundo duerme, Mateo 25, 6. Para muchos que presenciaron esta anomalía celestial, el mensaje resonó con una claridad inconfundible: esto no fue un accidente aleatorio. Fue un potente recordatorio, no diseñado para infundir miedo, sino más bien un llamado imperioso a la atención, una urgente convocatoria al despertar espiritual y un llamado a regresar. A medida que un número cada vez mayor de estas profundas señales continúan manifestándose en todo el país, cada una más distinta y pronunciada que la anterior, la pregunta general se vuelve imposible de ignorar: si los propios cielos están formando mensajes simbólicos ahora mismo, ¿qué profundos eventos están destinados a desarrollarse a continuación? Justo después del amanecer en Michigan, una explosión resonante, metálica y parecida a una trompeta, reverberó por innumerables barrios. El sonido, constante y profundamente resonante, persistió durante unos notables 40 segundos, pero no emanaba de ninguna fuente visible. Horas más tarde, comenzaron a aparecer grabaciones casi idénticas de Ohio, Utah e incluso de las remotas extensiones de Alaska, cada clip coincidiendo meticulosamente con el mismo tono inquietantemente espeluznante. Los meteorólogos confirmaron meticulosamente que los vientos en las 4 regiones estaban completamente en calma en el momento de estos sucesos. Sin embargo, paradójicamente, los árboles temblaban, no con un balanceo aleatorio, sino rítmicamente, como si respondieran directamente a la vibración misma. Los pájaros se dispersaron desorientados, los perros aullaron angustiados, pero ningún avión sobrevolaba los cielos. Ninguna fábrica estaba funcionando activamente, y los monitores geológicos no registraron actividad sísmica. Los residentes, al describir el fenómeno, hablaron en términos sorprendentemente consistentes: no una máquina, no una bocina. Parecía que venía del cielo mismo. La duración de estas misteriosas explosiones, consistentemente entre 40 y 55 segundos, fue casi idéntica en cada estado, lo que implicaba fuertemente no una mera coincidencia, sino más bien una coordinación sincronizada. Los ingenieros de audio aislaron meticulosamente la frecuencia del sonido, sin encontrar ninguna coincidencia con equipos industriales, maquinaria de construcción, aviones, trenes o cualquier cosa que poseyera una firma mecánica. El sonido, concluyeron, era antiguo, claramente metálico e inquietantemente intencional en su naturaleza. Este fenómeno extraordinario invocó inmediatamente comparaciones con uno de los temas más reconocibles y potentes de las Escrituras, las señales de trompeta. En 1 Tesalonicenses 4 y 16, el apóstol Pablo escribe que en el momento divinamente designado, la trompeta de Dios sonará antes de que descienda el Señor. De manera similar, en Apocalipsis 8, una serie de toques de trompeta marcan momentos cruciales de interacción celestial con el reino terrenal, sirviendo como advertencias, despertares y transiciones profundas. Durante siglos, los creyentes se plantearon la pregunta: ¿serían literales estas trompetas proféticas? ¿Resonarían globalmente? ¿Las reconocería el mundo verdaderamente a su llegada? Estas grabaciones recientes parecían proporcionar un ensayo sorprendente para esa pregunta precisa. Si bien algunos intentaron categorizarlo como una mera resonancia atmosférica, otros susurraron de un origen espiritual. Incluso los escépticos más acérrimos se vieron obligados a admitir que las explicaciones naturales se desintegraban por completo al confrontar un sonido que viajó miles de millas, manifestándose en un patrón idéntico y coordinado. El profundo significado reside no solo en el fenómeno auditivo en sí, sino, críticamente, en su momento. Se manifestó después del enigmático muro de polvo, posteriormente a las reliquias de aguas profundas, siguiendo a la bóveda del desierto y apareciendo después de la cruz celestial en el cielo, una progresión que se construye como una secuencia de notas musicales. Y si la trompeta, en las Escrituras, sirve como un potente símbolo de advertencia, ¿qué profundo significado se puede extraer cuando una nación entera la escucha, no solo una vez, sino repetidamente a lo largo de su vasto paisaje? Lo que sea que esté destinado a suceder a continuación,
este patrón emergente no es aleatorio de manera demostrable. Está convergiendo con un propósito innegable. Si los escalofriantes sonidos de trompeta parecían encarnar una advertencia transportada por las mismas corrientes del aire, lo que sucedió a continuación puso esa ominosa advertencia en un enfoque claro e innegable. Florida, un estado conocido por sus tumultuosos huracanes, severas tormentas y el calor generalizado, experimentó un evento casi completamente desasociado de su perfil geológico, un terremoto. Fue un temblor breve y superficial, que duró solo unos segundos. Sin embargo, el sacudimiento repentino e inesperado fue lo suficientemente intenso como para enviar a los aterrorizados residentes a las calles. Sin embargo, el verdadero impacto, la profunda inquietud, se instaló después de que el temblor cesara. Mientras la gente miraba cautelosamente hacia el cielo, la noche comenzó una transformación inquietante, tornándose en un brillo rojo sangre antinatural, como si una mano invisible hubiera derramado tinte carmesí sobre el vasto lienzo de los cielos. No había incendios forestales cercanos que explicaran la coloración, ni penachos de ceniza volcánica, ni grandes fuentes de luz terrestres capaces de producir un fenómeno tan extraordinario. Los departamentos de bomberos confirmaron inequívocamente la ausencia de cualquier liberación química. Los satélites meteorológicos, aunque capturaron el impresionante color, encontraron que sus sofisticados instrumentos no podían identificar ninguna fuente concebible. Ciertamente no era una aurora, su uniformidad geométrica era demasiado precisa. No eran relámpagos, no había tormentas rugiendo. No era polvo atmosférico, los patrones climáticos de Florida no indicaban frentes entrantes. Durante casi 3 minutos, el cielo permaneció suspendido entre un escarlata intenso y un rojo vino profundo e inquietante, pulsando débilmente, casi como si estuviera respirando. Luego, tan abruptamente como apareció, sin ningún desvanecimiento gradual, el color desapareció instantáneamente, dejando el cielo una vez más negro y silencioso, como si el profundo evento nunca hubiera ocurrido. Quienes lo presenciaron describieron una sensación de profunda pesadez, como si estuvieran en un momento diseñado explícitamente para no ser ignorado. Un residente articuló el sentimiento, diciendo, «Sentí como si el tiempo se detuviera». Otro susurró, «Parecía una señal destinada a nosotros». Lo que más profundamente inquietó a muchos creyentes fue la escalofriante precisión con la que esta exhibición celestial reflejaba antiguas profecías. Joel 2:31 habla de un día en que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día grande y terrible del Señor. En Mateo 12:29, Jesús hace eco de este mismo patrón, prediciendo que los cielos se estremecerán, las luces del cielo cambiarán y la creación misma responderá antes del regreso del Hijo del Hombre. Si bien los escépticos postularon rápidamente explicaciones de raras reflexiones atmosféricas, tales racionalizaciones flaquean por completo cuando se yuxtaponen con el peculiar momento, un terremoto significativo en un estado donde tal actividad sísmica es extremadamente rara, seguido de un cielo que se tiñe de rojo sangre sin ningún catalizador ambiental. Todo capturado y documentado por cientos de cámaras de teléfonos inteligentes en varios condados. En las Sagradas Escrituras, los cielos nunca se presentan como accesorios silenciosos de la profecía divina, más bien, sirven como uno de los instrumentos más resonantes e inconfundibles de Dios. Cielos rojos, cielos oscurecidos, luces antinaturales, estos son los marcadores simbólicos descritos repetidamente como presagios de transiciones profundas que alteran el mundo. Si la tierra de abajo está temblando activamente y el cielo de arriba está señalando innegablemente, la pregunta pertinente trasciende la mera investigación de lo que sucedió, evolucionando hacia algo mucho más inquietante: ¿para qué evento profundo estamos siendo verdaderamente preparados? Si la extensión celestial sobre Florida parecía transmitir un mensaje hablado, lo que se desarrolló a continuación se sintió aún más íntimamente personal, como si el mensaje divino hubiera entrado en un santuario específicamente consagrado para el culto. En una serena iglesia de Pensilvania, un modesto grupo de oración se había reunido una tarde. Nada obviamente inusual ocurrió durante su reunión, ni luces brillantes repentinas, ni visiones profundas, ni fenómenos auditivos extraños. Cada miembro finalmente se fue a casa, sin saber que la cámara de seguridad de la iglesia había grabado meticulosamente algo que ninguno de ellos había percibido físicamente. Precisamente a las 10:41 de la noche, una notable figura de 7 pies de altura, compuesta enteramente de luz luminosa de oro blanco, se materializó en el pasillo central. Su aparición no fue un destello repentino, más bien, la luz pareció coalescer, condensándose gradualmente en la forma distintiva de una silueta humanoide, completa con una cabeza clara,
hombros discernibles y 2 alas radiantes que se extendían graciosamente hacia afuera. Estas alas no estaban estáticas, se movían con un movimiento suave y fluido, como si estuvieran formadas por luz viva, impartiendo a la figura un brillo pulsante suave y rítmico. El aspecto más extraordinario de esta manifestación fue que nadie físicamente presente en la habitación lo vio, solo la lente impasible de la cámara capturó su presencia. Cuando el pastor, revisando las imágenes de seguridad a la mañana siguiente, encontró por primera vez la anomalía, inicialmente supuso que era un simple destello de una lámpara. Sin embargo, su suposición se hizo añicos cuando se dio cuenta de que no había absolutamente ninguna lámpara colocada en ese pasillo en particular. Además, no había ningún objeto reflectante en las cercanías, y la figura luminosa proyectaba demostrablemente su propia luz, iluminando suavemente el suelo directamente debajo de ella. Un meticuloso análisis cuadro por cuadro reveló posteriormente que el ser poseía un peso tangible, o al menos, una presencia física distinta. La luz cambiaba sutilmente con la misma precisión que lo haría si una entidad sólida ocupara ese espacio específico. Los investigadores descartaron minuciosamente todas las explicaciones convencionales, incluidas las partículas de polvo, los insectos, el reflejo de la lente o las proyecciones externas. La forma era simplemente demasiado precisa, demasiado perfectamente simétrica y demasiado vívidamente viva para ser otra cosa que genuina. Los teólogos inmediatamente establecieron profundas conexiones con pasajes bíblicos que describen a los ángeles como siervos celestiales enviados para velar vigilantemente por el pueblo elegido de Dios. Hebreos 1 y 14 se refiere a los ángeles como espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación, mientras que Salmos 91, 11 promete que Dios dará a sus ángeles órdenes sobre ti. Durante incontables siglos, los creyentes han hablado de una protección divina invisible, de ángeles presentes aunque imperceptibles a los ojos humanos. Lo que ocurrió en Pensilvania hizo eco de este profundo concepto con perfecta claridad, invisible para la percepción mortal, pero innegablemente grabado por una tecnología impasible. Se sintió como un recordatorio urgente de que el reino espiritual está lejos de ser distante o inactivo, está vibrantemente activo, íntimamente cerca y muy consciente. Y dentro de la gran secuencia de signos que se desarrollan en todo el país, los muros de polvo envolventes, las enigmáticas reliquias de aguas profundas, las crudas advertencias del desierto, las cruces celestiales, los cielos rojos, esta manifestación representó la señal más profundamente personal hasta la fecha, un ser luminoso de pie tranquilamente en un lugar de oración, como si observara o esperara pacientemente un momento. Si los vastos cielos mismos emiten advertencias a las naciones, entonces quizás los ángeles son enviados para advertir a los individuos. Y si ambos fenómenos profundos están ocurriendo en la misma estación, ¿qué nos dice esta convergencia inequívocamente sobre la hora crítica en la que estamos viviendo actualmente? Cuando cada una de estas extraordinarias señales se examinó de forma aislada, la gente naturalmente intentó atribuirles explicaciones racionales y naturales. Sin embargo, cuando estos fenómenos se yuxtaponen, el devorador muro de polvo, las reliquias egipcias sumergidas, la bóveda del desierto con una advertencia de hambruna, la inexplicable cruz de medianoche, los sonidos resonantes de trompeta, el inquietante cielo rojo sangre y la luminosa figura angelical, emerge algo mucho más profundo y coherente. Es un patrón distinto, una secuencia profética que guarda un asombroso parecido con las antiguas advertencias estructurales tejidas a lo largo de las Escrituras durante miles de años. Jesús mismo articuló este mismo concepto en Mateo 12 y 33, afirmando: «Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». Esta declaración enfatiza no una señal singular, ni meramente dos, sino la manifestación acumulativa de todas estas cosas apareciendo concurrentemente, convergiendo con la urgencia intensificadora similar a los dolores de parto de un mundo al borde de una transición monumental. Los profetas antiguos comprendieron este profundo principio mucho antes del advenimiento de los tiempos modernos. En Isaías 13, 9-10, el Señor describe una era venidera cuando la tierra tiembla, el cielo se estremece y los cielos dan señales antinaturales, precediendo una visitación divina. Joel 2 enumera de manera similar una secuencia sorprendente: perturbaciones de la tierra, fenómenos celestiales extraordinarios, apariciones sobrenaturales y urgentes llamados al arrepentimiento. Estas intervenciones divinas nunca están aisladas, están invariablemente superpuestas, construyéndose unas sobre otras. Romanos 1 y 11 implora a los creyentes que disciernan agudamente la estación que se desarrolla, instando: conociendo el tiempo presente, la hora ya ha llegado de que despertéis del sueño.
Los eventos contemporáneos que se desarrollan en Estados Unidos se alinean inquietantemente con estos antiguos ritmos proféticos, un colosal muro de polvo que traga ciudades, haciendo eco poderosamente de juicios antiguos, reliquias desenterradas bajo el mar, haciendo referencia directa a eventos del Éxodo. Una bóveda de hambruna grabada con crudas advertencias de escasez inminente, una brillante cruz ardiendo inamovible en el cielo de medianoche durante 10 minutos completos, explosiones parecidas a trompetas que resuenan en múltiples estados, un cielo rojo sangre que se manifiesta después de un raro terremoto en una región sísmicamente estable, y finalmente, una figura angelical capturada únicamente por la lente de una cámara, como si el mundo espiritual invisible se estuviera acercando perceptiblemente. En el gran tapiz de la profecía bíblica, ninguna señal por sí sola confirma unilateralmente la hora, más bien, es la profunda intersección y convergencia de estas señales lo que revela inequívocamente la estación. La convergencia misma constituye el potente mensaje. Jesús mismo advirtió en Lucas 9:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. La frase comiencen a suceder sugiere elocuentemente una progresión escalada, no un momento impactante y solitario, sino una cadena que se aprieta, desarrollándose como una espiral profética. Por lo tanto, la pregunta final ya no es meramente académica, atmosférica o científica. Es fundamentalmente espiritual. Si todos estos profundos fenómenos, que afectan la tierra, el mar, el cielo y el espíritu, se están manifestando en una sola estación, en una nación, en una línea de tiempo, ¿en qué época estamos entrando ahora irrevocablemente? Y, quizás aún más importante, ¿es este un suave y último golpe antes de que la puerta a una nueva era se abra irrevocablemente? El juicio de Dios. Romanos 2 nos confronta sin rodeos con una verdad profundamente incómoda, una que la humanidad a menudo evita reconocer: cada individuo alberga una opinión de sí mismo, sin embargo, en última instancia, solo una evaluación tiene un peso supremo: el juicio de Dios. El apóstol Pablo, en su profundo discurso, dirige deliberadamente el foco de atención no solo hacia los pecadores manifiestos descritos en Romanos 1, sino también, y con la misma vehemencia, hacia los religiosos, los moralmente íntegros y los respetables, aquellos que presuntuosamente se creen exentos del escrutinio divino. Desmantela meticulosamente la ilusión profundamente arraigada de que la herencia, los rituales externos superficiales o incluso un sentido cultivado de decencia personal podrían servir alguna vez como un escudo contra la mirada penetrante de un Dios santo. En Romanos 2, 1-10, Pablo delimita tres realidades crudas y aleccionadoras con respecto al juicio de Dios: su rigurosidad absoluta, su misericordiosa suspensión y su eventual y definitiva sentencia. En primer lugar, Pablo subraya la rigurosidad absoluta del juicio de Dios. La naturaleza humana lleva instintivamente a los individuos a juzgar a los demás con dureza mientras excusan simultáneamente sus propias transgresiones. Sin embargo, Pablo afirma que el mismo acto de juzgar prueba que conocemos los estándares del bien y del mal. Cuando, con fervor farisaico, condenamos las acciones de los demás, pero al mismo tiempo nos involucramos en pecados similares, ya sea en pensamientos clandestinos o en actos privados, exponemos inequívocamente nuestra propia culpa inherente. Dios, en su infinita sabiduría, no emite juicio basándose en apariencias fugaces, normas culturales o afiliaciones religiosas. Él juzga estrictamente según la verdad, lo que fundamentalmente significa según la realidad última, no la imagen cuidadosamente construida que proyectamos, ni la reputación que mantenemos meticulosamente. Las Escrituras reafirman repetida y consistentemente que absolutamente nada está oculto a su mirada omnisciente. Si bien los humanos pueden cubrirse meticulosamente con una capa de identidad religiosa o moralidad externa, Dios, con precisión divina, mira más allá de estas capas superficiales. Pablo insiste enfáticamente en esta incómoda verdad: los símbolos externos, como la circuncisión para el judío o la asistencia regular a la Iglesia para el individuo moderno, no poseen poder alguno para suavizar el veredicto divino final. Dios discierne el corazón, y en consecuencia, su juicio es inexcusable y completamente ineludible. Entonces, ¿por qué, si Dios percibe nuestros pecados con tanta claridad, no ejecuta inmediatamente el juicio sobre nosotros? Pablo proporciona una respuesta profunda al dilucidar la suspensión deliberada del juicio de Dios. Esta demora no nace de la indiferencia o la apatía, más bien, es un profundo acto de misericordia divina. Dios, en su bondad ilimitada, su inmensa tolerancia y su paciencia infinita, retiene graciosamente el juicio inmediato, extendiendo así una preciosa ventana de oportunidad para el arrepentimiento. Sin embargo,
Trágicamente, muchos malinterpretan su paciencia como permisividad. En lugar de ser ablandados y movidos a la contrición, los individuos permiten que sus corazones se endurezcan progresivamente. Perciben erróneamente la salud sostenida, el éxito mundano o la comodidad continua como evidencia irrefutable de que Dios es indiferente a su pecado. Pablo emite una solemne advertencia de que esta grave mala interpretación es espiritualmente letal, porque cada momento impenitente se acumula como un juicio almacenado, esperando un día futuro e inevitable de rendición de cuentas. El silencio de Dios nunca es una indicación de aprobación, es, de hecho, una profunda oportunidad. Su paciencia está diseñada a propósito para guiarnos hacia un arrepentimiento sincero, no para racionalizar la complacencia o la inercia espiritual. En última instancia, Pablo aborda la sentencia decisiva inherente al juicio de Dios: Dios dará a cada persona según sus obras. Esta profunda declaración no aboga, contrariamente a algunas interpretaciones, por la salvación a través de las obras humanas. En cambio, enseña poderosamente que la salvación genuina y auténtica se manifiesta y prueba su realidad a través de obras transformadas. Las Escrituras, con inquebrantable coherencia, reafirman que el juicio divino examina meticulosamente el fruto que da la vida de uno. Una fe que nunca precipita una transformación en el comportamiento no es, inequívocamente, una fe bíblica. Pablo luego delimita dos categorías distintas de la humanidad. El primer grupo comprende a aquellos que buscan con diligencia la gloria, el honor y la inmortalidad de Dios, individuos cuyas vidas están profundamente orientadas hacia Él, conspicuous y marcadas por una perseverancia inquebrantable en hacer el bien. Estos no son retratados como seres perfectos, sino como individuos cuyos corazones han experimentado una profunda metamorfosis espiritual, y cuyas vidas dan evidencia innegable de ese profundo cambio. A ellos, Dios les concede graciosamente la vida eterna. El segundo grupo se caracteriza no solo por una inmoralidad manifiesta, sino predominantemente por un egoísmo insidioso, individuos que, en última instancia, viven exclusivamente para sí mismos. Pablo los califica de contenciosos, término que implica una rebelión egoísta. Estos individuos rechazan deliberadamente la verdad inherente de Dios y, en su lugar, eligen la injusticia como patrón definitorio de su existencia. Muchos de ellos pueden presentarse exteriormente como religiosos o moralmente pulcros, pero sus corazones albergan una profunda resistencia a la autoridad suprema de Dios. Están destinados a enfrentar ira, tribulación y angustia, las terribles e ineludibles consecuencias de haber rechazado la gracia profunda y transformadora ofrecida exclusivamente en Cristo. La sobria advertencia de Pablo hace eco poderosamente de las propias y conmovedoras palabras de Jesús: muchos proclamarán fervientemente, Señor, Señor, y relatarán meticulosamente sus diversas actividades religiosas, pero Jesús declarará inequívocamente: nunca os conocí. La palabra más escalofriante y aterradora incrustada en ese pasaje es muchos. Pablo implora urgentemente a sus lectores que se sometan a un sincero autoexamen, no basándose en el recuerdo desvanecido de una oración pasada o en un momento transitorio de emoción, sino más bien en la evidencia constante y continua de su obediencia. La salvación es, en efecto, por gracia mediante la fe, pero la fe verdadera y auténtica nunca existe de forma aislada, siempre se expresa a través de una vida profundamente transformada. Sin embargo, incluso en la solemne gravedad de este mensaje, un radiante faro de esperanza brilla conspicuamente. Dios, en su amor infinito, ofrece vida eterna a través de su Hijo. Esta vida eterna no es una mercancía que se gana con el esfuerzo humano, es un don precioso, recibido gratuitamente. Sin embargo, la profunda realidad de esa vida es visiblemente discernible en la trayectoria e inclinación final del corazón de uno. Las palabras atemporales de Pablo sirven como un llamado convincente a cada individuo para un sincero autoexamen: ¿poseo genuinamente al Hijo? ¿Mi vida está verdaderamente moldeada por una búsqueda ferviente de la gloria de Dios? ¿He respondido a su paciencia perdurable con un arrepentimiento sincero y de corazón? El mismo Dios que juzga justamente es también el Dios que salva con compasión. Y en este momento presente, su paciencia sigue siendo una puerta abierta e invitadora. El inevitable día del juicio ciertamente llegará, pero la profunda invitación de la gracia se extiende a todos, ahora mismo. Gracias por vernos y permanezca atento a nuestro próximo vídeo. Le animamos a dejar un comentario abajo y compartir sus pensamientos. En los últimos días, Estados Unidos ha sido testigo de un aumento de misteriosos avistamientos de drones, lo que ha llamado la atención incluso de figuras prominentes como Trump.
Desde la vasta lejanía del desierto de Nevada hasta los cielos urbanos de Nueva Jersey, la repentina y generalizada aparición de objetos voladores no identificados ha llegado a las principales ciudades de todo el mundo, encendiendo fervientes debates sobre sus enigmáticos orígenes y su propósito final. Son estos fenómenos inexplicables, que desafían toda comprensión convencional, quizás un profundo mensaje de Dios, entregado de maneras que nuestra limitada comprensión apenas puede captar. A medida que estos avistamientos continúan aumentando alarmantemente tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, plantean colectivamente una pregunta apremiante a la humanidad: ¿somos testigos privilegiados de una señal divina, o estamos simplemente observando un misterio tecnológico avanzado que se desarrolla ante nuestros propios ojos? Únase a nosotros mientras profundizamos en este cautivador enigma, explorando meticulosamente las diversas posibilidades que subyacen a estos eventos extraordinarios y desconcertantes. Considere un incidente reciente en Nueva Jersey: formas triangulares deslizándose en absoluto silencio por el lienzo oscuro del cielo nocturno. Tal escena típicamente pertenece al ámbito de un éxito de taquilla de ciencia ficción, ¿no es así? Sin embargo, para los asombrados residentes de Nueva Jersey, este inquietante escenario era innegablemente real. Imagínese conduciendo por una carretera rural aislada, las estrellas esparcidas como diamantes por un firmamento en paz, cuando de repente, una enorme nave triangular aparece, flotando directamente sobre usted. Su parte inferior emana un brillo constante y enigmático de 3, quizás 4, luces distintas, transmitiendo una inquietante sensación de silenciosa observación. No hay zumbido discernible de un motor, ni zumbido mecánico, ni siquiera el más tenue zumbido que indique un dron, solo un silencio inquietante y opresivo, paradójicamente más fuerte de lo que cualquier sonido podría ser. Espera un momento. Le pedimos amablemente que pulse el botón del me gusta, deje un comentario abajo y comparta este vídeo con sus amigos. Ahora, continuemos nuestra exploración. Estos enigmáticos objetos triangulares, si es que todavía pueden ser clasificados como drones convencionales, han encendido debates implacables no solo en Nueva Jersey sino que han repercutido mucho más allá de sus fronteras. Un segmento de la población sigue firmemente convencido de que son ovnis genuinos, mientras que otros sostienen que son componentes encubiertos de un proyecto militar altamente clasificado. Sin embargo, otro grupo postula una implicación más profunda: ¿podrían estas extrañas y silenciosas naves estar intrínsecamente ligadas a una señal divina? Después de todo, su misma aparición desafía abiertamente el orden natural establecido, creando así un amplio espacio para preguntas profundas sobre si su presencia inexplicable está destinada a llevar a la humanidad a una contemplación más cercana de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. ¿Podrían estos avistamientos recurrentes, de hecho, constituir una parte integral del plan general de Dios para despertar a la humanidad a una realidad espiritual más profunda? Resulta cada vez más difícil simplemente desestimar lo que tanta gente está reportando. No son puntos de luz vagos y borrosos u objetos distantes y efímeros que se desvanecen fugazmente en la noche. Se describen como tangibles, innegablemente reales, y manifestándose con una frecuencia alarmante y creciente. Si estos fenómenos son, en efecto, productos del ingenio humano, entonces quienes están detrás de ellos poseen una tecnología tan asombrosamente avanzada que raya en lo sobrenatural. Por el momento, los habitantes de Nueva Jersey se quedan lidiando con muchas más preguntas que respuestas. ¿Son estas enigmáticas naves una señal directa de Dios? ¿Son visitantes de reinos más allá de nuestra comprensión actual? ¿O representan un salto evolutivo sin precedentes en la propia destreza tecnológica de la humanidad? Sea cual sea la verdadera naturaleza de estos fenómenos, nos dejan con una pregunta persistente y existencial: ¿es este un mensaje profundo de arriba, esperando pacientemente nuestra comprensión colectiva? Le extendemos nuestros más cálidos deseos de feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Que el profundo amor y la paz duradera de Cristo llenen sus corazones en esta sagrada temporada. Bendiciones para usted y sus seres queridos. Los encuentros con ovnis han permeado cada vez más nuestra conciencia moderna. En 2013, un partido de béisbol de ligas menores se transformó inesperadamente en un espectáculo surrealista cuando un objeto triangular, adornado con luces brillantes, flotó conspicuamente sobre el estadio, cautivando por completo tanto a los jugadores como a una asombrada multitud de aficionados. Numerosos teléfonos grabaron meticulosamente la escena extraordinaria, con un jugador declarando vehementemente que era una nave espacial alienígena. La pregunta persistía: ¿era un ovni genuino, o algo completamente distinto?
La mañana del 9 de octubre de 2019, una visita rutinaria a un concurrido centro comercial en Panamá culminó en un evento extraordinario e inolvidable. Un objeto metálico silencioso se materializó en el cielo, su superficie brillante y cambiante y su distintiva estructura en forma de cúpula exudaban un aura de otro mundo, diferente a cualquier cosa familiar para el diseño terrestre. Los testigos, hechizados, capturaron rápidamente la extraña vista en sus dispositivos, y el metraje resultante circuló rápidamente en línea, encendiendo una ola de curiosidad global y ferviente especulación. Los entusiastas de los ovnis diseccionaron meticulosamente cada fotograma del intrigante metraje, sin embargo, el misterio solo se profundizó, volviéndose más arraigado. ¿Era esta elusiva nave un componente de un experimento ultrasecreto altamente clasificado, o representaba algo que trascendía con creces los límites actuales de la comprensión humana? El 11 de agosto de 2014, el cielo nocturno sobre Houston se iluminó dramáticamente con un misterioso y perfecto círculo de luces, lo que provocó inmediatamente una oleada de rumores de ovnis a medida que innumerables fotos y vídeos inundaban las plataformas de redes sociales. Las luces exhibían un movimiento independiente, lo que alimentaba aún más la especulación generalizada sobre su enigmático origen. La doctora Caroline Sames, una figura notable, sugirió cautelosamente explorar explicaciones no extraterrestres. Sin embargo, a pesar del intenso interés público y las discusiones en curso, nunca surgió oficialmente una respuesta concluyente. El profundo misterio de estas luces perdura hasta el día de hoy, dando lugar a una diversa gama de teorías, que van desde tecnología avanzada de drones hasta simples reflejos de luces de estadio. No obstante, un número significativo de personas sigue convencido de que lo que presenciaron fue, sin lugar a dudas, algo verdaderamente extraordinario. Antes de continuar con nuestra discusión, le invitamos humildemente a considerar hacer una donación a través de Super Chat. Su generosa contribución apoya directamente nuestros esfuerzos para difundir este vídeo y su mensaje vital a una audiencia global. Le extendemos nuestra más sincera gratitud por su apoyo. Dentro de ciertas interpretaciones, particularmente aquellas favorecidas por algunos entusiastas de los ovnis, Jesús es percibido no como puramente humano, sino como una entidad extraterrestre. Los cristianos ortodoxos, por el contrario, se adhieren firmemente a la doctrina bíblica del nacimiento virginal, creyendo que el Espíritu Santo cubrió divinamente a María, concibiendo milagrosamente a Jesús de forma sobrenatural, como se registra en Lucas 1:35. Esta comprensión postula que el Hijo Eterno de Dios salió deliberadamente de la eternidad y entró sin problemas en la humanidad a través del vaso sagrado del vientre de María. Sin embargo, algunos entusiastas de los ovnis proponen explicaciones drásticamente diferentes. Algunos postulan que seres extraterrestres, utilizando tecnología avanzada, podrían haber inyectado a María con el esperma de una entidad alienígena. Otros incluso sugieren que el ángel Gabriel, tal como se representa en los evangelios, era, de hecho, un científico alienígena que inseminó artificialmente a María para crear a Jesús. En tal escenario hipotético, María técnicamente aún podría ser denominada virgen en el sentido tradicional, al no haber entablado nunca una relación física. Sin embargo, esta interpretación niega por completo la naturaleza milagrosa del evento, tal como ha sido proclamada consistentemente por el cristianismo ortodoxo desde sus inicios. Según esta visión, Jesús sería un híbrido, parte humano, parte alienígena. Las narrativas sugieren además que, poco después del nacimiento de Cristo, estos supuestos extraterrestres se aparecieron a los pastores en un campo para anunciar dramáticamente este extraordinario evento. Los pastores, en su limitada comprensión, confundieron comprensiblemente a estos gloriosos seres de otro mundo con ángeles convencionales, una comparación hecha en Lucas 2. Además, se teoriza que estas entidades extraterrestres estuvieron intrincadamente involucradas en otros momentos cruciales de la vida de Cristo. Por ejemplo, algunos argumentan que no fue la estrella de Belén la que guió a los Reyes Magos a la morada de Jesús, como se relata en Mateo 2:7. En cambio, proponen que una nave espacial avanzada, que surcaba a gran altura la atmósfera, llevó a los Reyes Magos a la casa de Jesús, de manera muy similar a como una nave espacial anterior supuestamente guió a los israelitas por el desierto como una columna de fuego. De manera similar, en el bautismo de Jesús, se sugiere que el Espíritu Santo no descendió sobre él en la forma simbólica de una paloma, como indica Mateo 3. Más bien, se cree que alguna forma de energía visible, proyectada desde una nave espacial flotante, descendió sobre Jesús. Además, se afirma que Jesús mismo no realizó milagros entre su pueblo, como asevera el Nuevo Testamento. En cambio,
Se dice que estos alienígenas relacionados con ovnis fueron instrumentales en todas las obras maravillosas que Jesús logró en la tierra. Los evangelios relatan meticulosamente numerosas historias de Jesús sanando a los lisiados y a los cojos. Sin embargo, bajo esta interpretación alternativa, estos no fueron milagros de curación auténticos. Lo que supuestamente ocurrió fue que los alienígenas habían hipnotizado previamente a ciertos individuos, induciendo enfermedades mentales. Se alega que estas personas aparentemente enfermas fueron programadas para responder positivamente a las sugerencias de Jesús, lo que resultó en su curación instantánea y superficial. Más tarde, cuando Moisés y Elías se aparecieron a Jesús en el monte de la Transfiguración, los entusiastas de los ovnis sostienen que la mención de una nube brillante en Mateo 17:5 significa una nave espacial que transportó a Moisés y Elías desde un plano superior de la realidad a esa montaña. Después de su profunda conversación con Jesús, se dice que volvieron a abordar la nave espacial y partieron de la montaña. Incluso la ascensión de Jesús al cielo se reinterpreta para implicar una nave extraterrestre. El texto bíblico en Hechos 1:9 afirma, dicho esto, fue alzado a la vista de ellos, y una nube lo recibió hasta que ya no lo vieron. Los defensores de esta teoría sugieren que el vehículo para este alzamiento fue algún tipo de nave alienígena. Y, reflejando otras supuestas apariciones de naves espaciales, las nubes estuvieron convenientemente presentes. Algunos partidarios de estas teorías han llegado a proponer que Jesús fue, de hecho, un participante en un experimento elaborado y grandioso orquestado sobre la humanidad por estos seres avanzados. Y sí, se preguntan, ¿resulta que los dioses de la Biblia eran en realidad estos alienígenas tecnológicamente superiores que entidades omnipotentes que visitaron la Tierra en la antigüedad, realizaron sus experimentos, partieron y ahora regresan para volver a interactuar con la humanidad, empuñando su tecnología avanzada? Sugieren que estos seres podrían haber estado presentes hace 2000 años, y luego viajaron a una velocidad cercana a la de la luz, lo que hizo que el tiempo se ralentizara para ellos mientras continuaba su marcha implacable para aquellos que dejaron atrás. Así, podrían ser las mismas entidades que interactuaron con Jesús y otros líderes religiosos en su tiempo, y ahora regresan para monitorear el progreso de la humanidad. En cualquier caso, le animamos a que pulse el botón de me gusta y se suscriba a nuestro canal para ver más vídeos fascinantes y debates que inviten a la reflexión. Recuerde, siempre tiene derecho a expresar su opinión personal. Ahora, volvamos al contenido principal. Se argumenta que otras pruebas apuntan a la noción de que la verdadera morada de Dios se encuentra más allá de nuestro reino terrenal. Recientemente, científicos de la NASA fueron supuestamente asombrados por las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble, que parecían representar una colosal ciudad blanca suspendida en la inmensidad del espacio. Estas imágenes, supuestamente hechas públicas por accidente, revelaron un cuadro cósmico repleto de torres, intrincados sistemas de cuevas y majestuosas estructuras que guardaban un parecido asombroso con colosales edificios hechos por el hombre, lo que inmediatamente desató la intriga global y la especulación generalizada. Apodada cariñosamente la Ciudad de Dios, esta estructura incandescente y en expansión se extendía miles de millones de kilómetros, manifestándose como una metrópolis mítica que emitía un brillo etéreo y de otro mundo. Análisis rigurosos posteriores, se afirma, revelaron que esta ciudad no estaba estática, sino que se movía dinámicamente con las galaxias, adhiriéndose a las leyes fundamentales de la teoría del Big Bang. Curiosamente, parecía que la propia Tierra estaba en un proceso continuo de alejamiento de este epicentro cósmico. Entre los supuestos hallazgos de la NASA se encontraban imágenes de ángeles, descritos como seres de color naranja brillante, capturados muy cerca de esta ciudad celestial y anidados dentro de un cúmulo estelar estimado en 3.000 millones de años de antigüedad. Surge la profunda pregunta, ¿podría la humanidad establecer una conexión genuina con Dios? Se especula que los avances en la ciencia moderna, algún día, podrían transportarnos a territorios inexplorados de la existencia, reinos donde los misterios más profundos de la vida comienzan a desvelarse, y donde las verdades divinas podrían finalmente estar a nuestro alcance. La noción de un futuro donde los ángeles y los venerados hijos de Dios nos saluden ya no se confina únicamente al reino de la fantasía, se vislumbra como una posibilidad tangible. Quizás el establecimiento de una conexión profunda con tales reinos divinos sea meramente una cuestión de tiempo, tal vez dentro de otros 4 o 5 siglos. Aunque no poseemos la capacidad de predecir con precisión el momento o la metodología de tal encuentro, la mera posibilidad sigue siendo tentadoramente atractiva. Mateo 24,
36-44 nos ofrece un solemne y profundo recordatorio sobre la incognoscibilidad de ese día y hora específicos, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A primera vista, estos versículos parecen enfatizar inequívocamente la inescrutabilidad del regreso de Jesús. Sin embargo, no sugieren necesariamente que este conocimiento permanecerá oculto para siempre. Muchos estimados eruditos bíblicos postulan que Jesús, ahora glorificado y entronizado en el cielo, posee pleno conocimiento del tiempo señalado de su regreso. La frase «ni aun el Hijo», articulada durante su ministerio terrenal, no excluye inherentemente la posibilidad de que este conocimiento pueda ser divinamente revelado por Dios en un punto futuro y designado. Hechos 1:7 refuerza aún más este concepto, donde Jesús respondió a la pregunta de sus apóstoles sobre la restauración del reino a Israel, afirmando: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». Esta respuesta subraya decisivamente que tales asuntos profundos caen exclusivamente dentro del dominio soberano de Dios, no del de la humanidad. Esto, naturalmente, lleva a otra pregunta pertinente: ¿se refieren estos pasajes bíblicos específicamente al rapto, a la segunda venida o a ambos? Si bien el momento preciso del rapto permanece envuelto en un misterio divino, la segunda venida está intrínsecamente ligada a cronogramas proféticos más amplios. Sin embargo, incluso dentro del marco de la profecía del fin de los tiempos, el momento exacto sigue eludiendo un cálculo humano definitivo. Lo que queda inequívocamente claro es esto: Dios ha optado deliberadamente por no revelar la fecha precisa del regreso de Jesús, y la Biblia desalienta explícitamente cualquier intento humano de descubrirla. Mateo 24:36-44 imparte un principio más amplio y fundamental: el regreso de Jesús es, por designio divino, incognoscible para la humanidad, lo que nos obliga a mantener un estado de vigilancia incesante. Como amonesta poderosamente el versículo 42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el versículo 44 subraya además: estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si la humanidad fuera capaz de precisar el día exacto del regreso de Jesús, la esencia misma de sus enseñanzas sobre la vigilancia y la preparación se vería completamente socavada. El principio perdura: nadie puede saber con certeza la fecha de su regreso, y los anales de la historia sirven como prueba innegable de este hecho. Numerosos individuos y grupos han intentado y fracasado inequívocamente en predecir este trascendental evento. Ejemplos notables incluyen a Harold Camping de Family Radio, quien propuso audazmente dos fechas específicas: el 21 de mayo de 2011, y antes de eso, en 1994. Ambas predicciones, sin embargo, resultaron ser incorrectas. Camping basó su predicción de 2011 en una fecha estimada para el Gran Diluvio, el 4890 a.C., empleando una interpretación de un día para el Señor es como 1000 años, 2 Pedro 3:8, y aplicándola a los 7 días mencionados en Génesis 7:4. A pesar de su inquebrantable confianza, sus intrincadas interpretaciones estaban fundamentalmente erradas. La profunda lección que emana de estos fracasos es atemporal: en lugar de obsesionarse con intentar predecir el momento preciso del regreso de Jesús, nuestro enfoque principal debe dirigirse a vivir una vida caracterizada por una fe inquebrantable, una preparación constante y una vigilancia espiritual. El misterio inherente que rodea el tiempo de Dios sirve como un potente recordatorio de nuestra profunda dependencia de Él y la importancia primordial de una confianza sin reservas en su plan soberano y divino. La predicción de Harold Camping para el 21 de mayo de 2011 se calculó meticulosamente contando hacia atrás 7000 años desde su fecha propuesta para el Gran Diluvio, el 4890 a.C., utilizando Génesis 7 y 11 y el calendario hebreo para llegar al día 17 del segundo mes, que él equiparó al 21 de mayo. Sin embargo, la validez de este intrincado método es cuestionable. En primer lugar, Camping pasó por alto la parte crucial de 2 Pedro 3:8, que dice: y 1000 años como un día. Este versículo no pretende proporcionar una fórmula precisa para calcular el fin del mundo, sino más bien enfatizar la naturaleza trascendente de Dios sobre el tiempo mismo. En segundo lugar, no hay absolutamente nada en Génesis 7:4 que indique que los días mencionados posean algún significado más allá de las instrucciones específicas y directas de Dios a Noé. En tercer lugar, el año 4890 a.C.
Para el diluvio sigue siendo completamente especulativo, careciendo de cualquier apoyo bíblico claro o definitivo. El intrincado método de Camping no solo se desvía significativamente de una sólida interpretación bíblica, sino que también se adentra profundamente en el reino de la mera conjetura. ¿Podría Jesús haber regresado el 20 de mayo de 2011? Por supuesto, en el sentido de que podría regresar cualquier otro día. El enfoque de Camping carecía manifiestamente de autenticidad bíblica y condujo inevitablemente a errores sucesivos, ya que él y otros revisaron continuamente sus predicciones para dar cuenta de fracasos anteriores innegables. La Biblia, en su sabiduría divina, nos enseña dos principios fundamentales con respecto al regreso de Jesús. 1. Las Escrituras no fomentan ni respaldan ningún esfuerzo humano para precisar la fecha exacta de su regreso. 2. No proporciona absolutamente ningún dato específico que nos permita determinar cuándo ocurrirá este trascendental evento. En cambio, Mateo 24, 42-44 sirve como un potente recordatorio para permanecer siempre vigilantes y perpetuamente listos para el inminente regreso del Señor. El hecho mismo de que no sepamos el día exacto de su regreso debería, paradójicamente, inspirar a los creyentes a vivir cada momento como si pudiera suceder en cualquier momento. La profunda pregunta persiste: si Jesús ya ha redimido a la humanidad mediante su sacrificio supremo, ¿por qué sigue existiendo una innegable necesidad de juicio en su glorioso regreso? Hace 2 milenios, Jesús se manifestó en efecto como el Cordero sacrificial por los pecados del mundo, completando así su monumental obra de redención. Los creyentes, al aceptar esta verdad, a menudo asumen que este acto los absuelve por completo y les garantiza inequívocamente la entrada al cielo. En consecuencia, a menudo esperan su regreso, con los ojos fijos expectantes en el cielo, anticipando su descenso sobre las nubes y su posterior rapto a su reino eterno. Sin embargo, las observaciones contemporáneas revelan una escalada significativa en los desastres globales. Sin embargo, muchos de los que albergan estas expectativas aún no han dado una bienvenida inequívoca a Dios en su manifestación actual. Aunque no lo perciban viniendo en una nube de la manera en que lo imaginan, el testimonio del relámpago oriental proclama audazmente que Jesús ya ha regresado como el Dios Todopoderoso encarnado, y actualmente está involucrado en la obra de juicio, comenzando precisamente por la casa de Dios. Esta profunda obra ha enviado ondas sísmicas por todo el mundo religioso, provocando tanto asombro reverente como vehemente oposición. Numerosas personas expresan desconcierto, cuestionando la necesidad de juicio cuando la redención aparentemente se ha completado por completo. Luchan intensamente por reconciliar sus expectativas profundamente arraigadas con la realidad en desarrollo de la obra actual de Dios. Algunos se aferran resueltamente a sus nociones preconcebidas de que Jesús regresará visiblemente en las nubes, negándose obstinadamente a escuchar su voz o a reconocer su nueva obra, una postura que lamentablemente los deja vulnerables y devastados por la escalada de desastres. El juicio de Dios en estos últimos días no es una contradicción de su obra redentora anterior, sino más bien una profunda continuación de su plan general para purificar, y en última instancia, salvar a la humanidad. Es, en esencia, un cumplimiento de sus antiguas promesas. El Dios Todopoderoso, en su voluntad soberana, ya ha levantado un grupo selecto de vencedores incluso mientras los desastres globales comienzan su marcha inexorable. Mientras tanto, aquellos dentro del mundo religioso tradicional quedan en un estado de lamentación, incapaces de comprender por qué no fueron arrebatados. Surge una autorreflexión crítica, donde erraron en su comprensión. ¿Jesús rompió de alguna manera su promesa, o la humanidad malinterpretó las profundas complejidades de las profecías bíblicas? Muchos, trágicamente, malinterpretaron, eligiendo esperar que Dios apareciera de la manera precisa que ellos habían imaginado, en lugar de buscar fervientemente su voz y dar humildemente la bienvenida a su presencia real. ¿Qué sabemos con precisión sobre el juicio final? ¿Qué sucede realmente en el día del juicio? En Judas 14-15, el profeta Enoc, la séptima generación desde Adán, describió una crisis horrible sin precedentes que aún está por venir, una mucho más intensa e infinitamente más devastadora que cualquier terremoto terrestre, el juicio final del Señor. Enoc profetizó: «He aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Para resumir la profunda declaración de Judas, Dios se siente intrínsecamente atraído por una vida piadosa y es inequívocamente repelido por una vida impía. El apóstol Pablo reitera esta misma profunda verdad en 2 Corintios 2, 15-16.
Dios declara que una vida cristiana verdaderamente hermosa es similar a un aroma dulce que sube a sus narices, parafraseando. Uno también podría decir, una vida cristiana hermosa es como la fragancia tentadora de un jugoso bistec asándose perfectamente a la parrilla. ¿Cuál es, entonces, el crudo opuesto de ese apetitoso aroma a la parrilla? Recuerdo una experiencia vívida. Julie y yo regresamos a casa de vacaciones para abrir la puerta de nuestra nevera, solo para descubrir que el compresor había fallado al menos 2 semanas antes. El aroma pútrido y a carne en descomposición que nos asaltó fue completamente abrumador, obligándonos a atarnos pañuelos en la cara solo para acercarnos a la puerta abierta. ¿Qué significa, fundamentalmente, el día del juicio? Es el ajuste de cuentas para los impíos, aquellos que se niegan firmemente a seguir el camino divino de Dios, eligiendo en cambio actuar egoístamente, impulsados únicamente por sus propios deseos malvados. Judas se remonta magistralmente a una antigua profecía pronunciada por Enoc, que vivió apenas 7 generaciones después de Adán. Esta trascendental profecía fue pronunciada aproximadamente 900 años antes del catastrófico diluvio mundial. 4 veces distintas en este pasaje, Judas cita a Enoc, empleando la potente palabra impío. Su repetición es tan frecuente que inicialmente puede parecer algo incómoda de leer. No obstante, su profundo significado es inconfundible. Este poderoso término describe un colapso moral y espiritual total y absoluto. El vívido contraste aquí se establece entre estas personas impías que vivieron antes del diluvio y el propio Enoc, quien era un hombre de profunda piedad. Este hombre piadoso fue divinamente elegido para proclamar el juicio profético que descendería sobre los impíos. La historia de Enoc se relata brevemente en Génesis 5, 21-24, cuando Enoc hubo vivido 65 años, engendró a Matusalén. Y después de haber engendrado a Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Todos los días de Enoc fueron 365 años. Enoc anduvo con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Es crucial señalar que Enoc no experimentó la muerte, sino que, al igual que el profeta Elías, fue transportado sobrenaturalmente directamente al cielo. Encuentro gran alegría al volver a contar esta historia, imaginando la belleza íntima de ese día. Un día, Enoc y Dios se embarcaron en una caminata juntos. Caminaron, conversaron y caminaron, hasta que Enoc, dándose cuenta del paso del tiempo, dijo: «Oh, Dios mío, se está haciendo tarde. Será mejor que me vaya a casa». Y el Señor, con divina ternura, respondió: «Enoc, hemos estado caminando juntos durante tanto tiempo que creo que ahora estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no vienes a casa conmigo esta noche?». Y así, Enoc se fue a casa con Dios. ¿Por qué eligió Dios transportar a Enoc directamente al cielo? Hebreos 11, 5 lo ilumina: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuestro Padre Celestial se siente profundamente atraído por una vida caracterizada por la belleza y el amor. Después de que Enoc se convirtió en padre de Matusalén, comenzó su andar más profundo con Dios. En el momento en que nació su hijo, Enoc recibió una revelación asombrosa: cuando este niño muriera finalmente, toda criatura viviente sobre la tierra sería completamente destruida por un diluvio universal. En solemne conformidad con esta profecía, nombró a su hijo Matusalén, un nombre que significa profundamente: cuando él muera, vendrá. Mientras Enoc veía crecer a su hijo a lo largo de los años, cada pronunciación de este nombre único servía como una repetición constante y sombría de la terrible profecía de Dios: cuando él muera, vendrá. El mismo hilo de toda la vida humana pendía metafóricamente de la longevidad de este único hombre, Matusalén. Según la cronología meticulosamente registrada en Génesis 5, la profecía se desarrolló precisamente como Dios había predicho. Tras la muerte de Matusalén, el juicio divino se desató. Las fuentes del gran abismo estallaron violentamente, y las lluvias torrenciales comenzaron durante 40 días implacables, sumergiendo toda la tierra y perdonando solo a Noé y a aquellos que buscaron refugio dentro del arca que había construido. Ahora, permítanme impartir una lección profunda. ¿Quién fue el hombre más viejo que jamás haya vivido? Matusalén. ¿Cuántos años vivió? Unos notables 969 años. ¿Captas la importancia? Esta vida útil extendida constituye una prueba convincente de la profunda gracia de Dios.
Dios prolongó deliberadamente la vida de Matusalén durante 969 años, específicamente para brindar la máxima oportunidad posible a la humanidad para que se arrepintiera y volviera a Él. Les prodigó gracia, aquello que no merecían, en forma de tiempo extendido para el arrepentimiento. Y en su misericordia ilimitada, Dios retuvo aquello que realmente merecían, el juicio inmediato. Sin embargo, precisamente 7 días después del fallecimiento de Matusalén, la era de gracia y misericordia concluyó definitivamente. La crisis predicha comenzó, las lluvias comenzaron su descenso implacable, y el juicio divino había llegado irrevocablemente. ¿Qué es, entonces, el día del juicio en el contexto bíblico? Está sucediendo de nuevo. 2 Pedro 3, 9 afirma inequívocamente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Actualmente, Dios está extendiendo su gracia y misericordia ilimitadas a toda la humanidad. Sin embargo, un juicio profundo descenderá inevitablemente sobre los impíos de nuestro mundo. Ahora profundicemos en este juicio inminente. Reconsiderando Judas 14 a 15, recordamos a Enoc, el séptimo desde Adán, profetizando sobre estos individuos: he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Énfasis añadido. La Biblia delinea numerosos juicios, que abarcan ángeles caídos, la tierra, naciones, ciudades, cristianos y no cristianos, cada uno desarrollándose en momentos distintos y en varios lugares. Judas, en este pasaje particular, se refiere específicamente a lo que los teólogos denominan el gran juicio del trono blanco, vívidamente descrito en Apocalipsis 20, 11-15. El apóstol Juan, testigo de primera mano de estas profundas visiones, registra: entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Continúa: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Si el nombre de alguno no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es el registro divino que contiene los nombres de todos los individuos que, antes de su fallecimiento terrenal, arreglaron sus cuentas espirituales con Dios. Las profundas palabras de Juan implican que ningún cristiano verdadero enfrentará el juicio ante el gran trono blanco, pues los creyentes hace tiempo que han resuelto su caso fuera de los tribunales con Dios a través de la fe en Cristo. Sin embargo, si el nombre de un individuo está conspicuamente ausente del libro de la vida, enfrentará un juicio solemne basado meticulosamente en su comportamiento terrenal. Dios consultará meticulosamente los libros de obras que detallan toda su vida. Y si se encuentra incluso una sola transgresión, ese individuo será inequívocamente juzgado como no apto para el cielo y arrojado al tormento agonizante del lago de fuego, el infierno. Es imperativo recordar esta verdad fundamental: cada uno de nosotros ha pecado, sin excepción. Todos estamos inherentemente condenados, todos merecemos el justo juicio de Dios. Sin embargo, a través de su sacrificio inigualable, Jesús pagó el precio supremo por cada mala acción que hemos cometido. Y según Juan 5 y 24, Jesús mismo declaró: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Considere la profunda parábola de 2 hermanos, ambos condenados por robar ovejas, quienes, según las brutales costumbres punitivas de su época, fueron marcados en la frente con las letras St, que significaba ladrón de ovejas, sheep thief. Un hermano, incapaz de soportar el peso aplastante de este estigma público, intentó desesperadamente huir a una tierra extranjera. Sin embargo, dondequiera que buscaba refugio, la gente inevitablemente preguntaba por las letras indelebles en su frente. Vagó de un lugar a otro, consumido por la amargura, muriendo finalmente y siendo enterrado en una tumba olvidada. El otro hermano, sin embargo, eligió un camino diferente. Arrepentido de su fechoría, decidió permanecer en su ciudad natal, declarándose a sí mismo: no puedo escapar de la cruda realidad de que robé ovejas. Por lo tanto, permaneceré aquí hasta que haya trabajado diligentemente para recuperar el respeto tanto de mis vecinos como de mí mismo.
A medida que los años transcurrieron, su dedicación inquebrantable y su carácter transformado le valieron una reputación inquebrantable de respetabilidad y profunda integridad dentro de su comunidad. Un día, un curioso forastero que visitaba la ciudad observó al anciano, ahora reverenciado, con las tenues letras St aún marcadas en su frente, y preguntó a un aldeano local sobre su significado. Después de un momento de profunda reflexión, el aldeano respondió: todo sucedió hace mucho tiempo, y he olvidado los detalles específicos, pero creo que esas letras son una abreviatura de la palabra santo. Esta conmovedora narración ilustra bellamente la gracia transformadora y la misericordia ilimitada de Dios, meticulosamente diseñadas para moldearnos desde las profundidades de la impiedad manchada por el pecado hasta convertirnos en individuos que irradian honor y belleza en su divina presencia. Durante mis formativos años de adolescencia, mi hermana menor y yo ingeniamos un sofisticado sistema para sortear hábilmente las a menudo peligrosas aguas de la disciplina parental. Cada vez que me encontraba envuelto en problemas y enfrentando la perspectiva de un castigo inminente, mi primer movimiento estratégico era consultarla discretamente antes incluso de poner un pie dentro de la casa. Ella invariablemente me encontraba afuera, su semblante transmitiendo información urgente, susurrando: SHHH, escucha, mamá y papá saben que estuviste en la fiesta de Jai. No mientas, solo admítelo. Podría reducir tu castigo. Agradecido por su inestimable información, yo respondía prontamente: gracias, Dupsy. Recuerda, si las cosas escalan, empieza a llorar por mí exactamente como lo planeamos. Asegúrate de que tus lágrimas comiencen antes de que papá saque la vara, y asegúrate de que sean fuertes. Las potentes lágrimas de mi hermana, un activo profundamente querido por nuestros padres, con frecuencia obraban como magia, a menudo librándome de las consecuencias más duras. Este arreglo meticulosamente orquestado resultó notablemente efectivo hasta que mi hermana maduró y comenzó a exigir una remuneración económica por sus inestimables servicios lacrimales, momento en el que nuestra lucrativa sociedad se disolvió inevitablemente. En estos días actuales, soy un hombre completamente adulto y ya no necesito tales intervenciones estratégicas. Sin embargo, como esposo, confieso que ocasionalmente me encontré empleando una estrategia algo similar después de desacuerdos con mi esposa. La mayoría de las veces, sin embargo, no dio ningún resultado favorable. Su respuesta escueta y sin adornos de gokey, conspicuamente desprovista de cualquier emoji, señalaba inequívocamente que estaba lejos de ser absuelto. Afortunadamente, su amor duradero y su profundo perdón prevalecieron constantemente, y casi siempre nos reconciliábamos en 1 o 2 días. Hablando del consultar, ¿sabía usted que existe un sistema de consulta espiritual para evaluar meticulosamente su posición ante Dios? El profundo libro de Primera de Juan ofrece una metodología clara y accesible para evaluar si su fe profesa es verdaderamente auténtica y profundamente arraigada, o meramente superficial y efímera, similar a una semilla sin raíz que se marchita rápidamente bajo la adversidad. Juan escribe explícitamente: os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este acto vital de autoexamen es absolutamente crucial, porque, como Jesús mismo advierte solemnemente en Mateo 7, muchos de los que externamente profesan ser cristianos pueden un día experimentar una profunda conmoción y consternación cuando Él declare: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Estos, trágicamente, son individuos que descuidaron diligentemente consultar y probar rigurosamente la autenticidad de su fe mientras aún había tiempo precioso. Este solemne recordatorio no pretende ser una táctica de miedo, sino más bien un llamado amoroso y urgente a cada individuo para que examine profundamente su propio estado espiritual. Juan delinea varias pruebas clave diseñadas para ayudar a determinar la naturaleza genuina de la fe de uno. Si bien es cierto que nadie cumple perfectamente estos criterios, una tendencia constante y discernible en la vida de uno debería reflejar innegablemente estas cualidades esenciales si un individuo verdaderamente conoce a Cristo. Aquí hay un par de preguntas fundamentales para una consideración sincera: ¿disfruta genuinamente pasando tiempo íntimo con Jesús? 1 Juan 1, 3-5, 5, 1. ¿Ha sido su profundo afecto por el Señor alguna vez tan hondo y absorbente que, como el salmista David, ha exclamado fervientemente: una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida? Una relación íntima y vibrante con Dios, marcada consistentemente por un tiempo dedicado a la oración, la adoración o el estudio diligente de las Escrituras, es absolutamente fundamental para una fe genuina y viva. En segundo lugar, ¿ama genuinamente al pueblo de Dios?
1 Juan 4 y 12. A pesar de los defectos e imperfecciones inherentes que puedan existir dentro de la Iglesia, Jesús se refiere profundamente a ella como su amada novia y la ama con una profundidad inmensurable. Si usted afirma amar a Cristo pero alberga animosidad o desdén por sus seguidores, es imperativo reevaluar la sinceridad y autenticidad de su fe. Amar y reunirse activamente en comunión con otros creyentes es un sello distintivo del verdadero cristianismo. Como Jesús mismo declaró, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Involucrarse en este proceso de consulta espiritual ayuda activamente a asegurar que su fe sea verdaderamente genuina y lo prepara adecuadamente para el día trascendental en que más importará. Tómese un momento precioso para reflexionar profundamente sobre estas verdades, porque su destino eterno depende de ellas. Uno de mis métodos contemporáneos preferidos para explicar el profundo mensaje del Evangelio implica la iluminadora analogía de la balanza. No hace mucho, un conocido musulmán me explicó pacientemente su creencia de que en el día del juicio, conocido como Qiyama, se presentará un conjunto de balanzas precisas ante cada ser humano. De manera análoga a medir meticulosamente el grano, todas las buenas obras acumuladas por un individuo a lo largo de su vida se colocarán cuidadosamente en un lado de la balanza, mientras que todas sus acciones negativas se depositarán en el lado opuesto. Si el peso de las buenas obras supera el de las malas, al individuo se le permitirá amablemente la entrada al cielo. Este concepto de la balanza divina, sin embargo, no es exclusivo del Islam, es, de hecho, la inclinación espiritual predeterminada arraigada en cada ser humano desde el nacimiento. Creemos inherentemente en nuestra propia bondad y presumimos que, en última instancia, Dios nos concederá acceso al cielo basándose únicamente en nuestro mérito percibido. Existe un método notablemente simple, pero potente, para exponer esta predisposición humana fundamental al compartir el Evangelio. Simplemente pregúntele a un individuo si realmente cree que es inherentemente bueno. O, aún más eficazmente, plantee esta profunda pregunta: si usted muriera hoy y se presentara ante Dios, y si Él le preguntara, ¿por qué debería permitirle la entrada al cielo?, ¿cuál sería su respuesta? He descubierto que, en la gran mayoría de los casos, el individuo nunca se ha enfrentado directamente a esta pregunta. Su respuesta subsiguiente revela casi invariablemente alguna forma de comprensión de la salvación basada en las obras. Una vez que den su respuesta, pregúnteles si la analogía de la balanza antes mencionada refleja con precisión su comprensión de lo que sucederá en el día del juicio. Todas las personas con las que he interactuado recientemente, independientemente de su origen religioso, han afirmado esta comprensión. Es en esta coyuntura crítica donde usted introduce una balanza radicalmente diferente. La Biblia, en marcado contraste, presenta una balanza moral y espiritual profundamente diferente. En primer lugar, las Escrituras declaran inequívocamente que Dios es perfecto, Salmos 6 y 30. Él siempre ha existido en un estado inmaculado de perfección y santidad, y su naturaleza es inmutable, Malaquías 3, 6. Jesús, en su transformador Sermón del Monte, expone crudamente la realidad de que Dios juzga con un estándar muy diferente al que emplean los humanos. Él trasciende las meras acciones externas y penetra hasta las intenciones más íntimas del corazón. Jesús afirma que Dios percibe incluso una intención lasciva, y sin importar si esa intención culmina en un acto físico, a los ojos de Dios, es como si ya se hubiera cometido adulterio, Mateo 5, 27-30. Él aplica el mismo principio profundo al asesinato: si un individuo alberga odio por su hermano, Dios discierne la intención, y a sus ojos, esa persona es considerada un asesino, Mateo 5, 21-22. Jesús culmina este capítulo elevando el estándar de salvación a un nivel absolutamente imposible: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5 y 48. La balanza que presenta Jesús, por lo tanto, coloca la perfección absoluta de Dios en un lado. Este es el estándar inquebrantable requerido para la entrada al cielo. Según esta balanza divina, la humanidad se enfrenta a dos opciones fundamentales en el día del juicio. La primera opción es intentar acumular suficientes buenas obras para igualar de alguna manera la santidad eterna e infinita de Dios. Si uno presume de elegir este camino, Dios los consumirá inevitablemente en su orgullo audaz y los arrojará al abismo ardiente del infierno, porque Él es sumamente justo e incomparablemente santo, completamente incapaz de permitir que ningún pecador entre al cielo por sus propios méritos. La segunda y única opción viable es depositar la confianza completa en Jesucristo para la salvación.
Él solo está calificado para interceder y tomar nuestro lugar, y esta calificación se basa en tres verdades inmutables sobre Él. Primero, Él es simultáneamente tanto Dios como hombre, Colosenses 2, 9. Solo puede mediar por la humanidad, 1 Timoteo 2, 5, si Él mismo es verdaderamente humano, y solo puede igualar perfectamente la santidad de Dios si Él es el Dios no creado y eternamente existente. Segundo, Él vivió una vida absolutamente perfecta, 1 Pedro 2 y 22, y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados, 1 Pedro 3 y 18, tomando sobre sí toda la ira de Dios que usted tan justamente merecía, 2 Corintios 5 y 21. Tercero, Él no permaneció sepultado en la muerte, Marcos 15. Más precisamente, para demostrar de manera concluyente que había satisfecho plenamente la justa ira de Dios y poseía el poder para expiar nuestros pecados, Él resucitó triunfalmente de entre los muertos, venciendo definitivamente la muerte de una vez por todas. Este es el Jesús singular que posee la autoridad y la calificación para salvar y para tomar nuestro lugar en el día del juicio. La pregunta crucial, entonces, es, ¿eres lo suficientemente humilde para percibir la verdadera naturaleza de esta balanza divina? Una comprensión de la balanza emana de un corazón orgulloso y que suprime el pecado, en el que un individuo se engaña a sí mismo creyendo que puede desempeñarse lo suficientemente bien como para ganar la salvación a lo largo de su vida. La comprensión alternativa, y bíblicamente precisa, de la balanza fluye de un corazón verdaderamente humilde, un corazón que reconoce inequívocamente su profunda pecaminosidad, comprende profundamente el juicio eterno que realmente merece, y no busca salvarse a sí mismo a través de las buenas obras personales. La persona con este corazón deposita su confianza inquebrantable por completo en Jesucristo para su salvación completa. ¿Decidirás hoy confiar en Jesús? Dentro del intrincado tapiz de la escatología cristiana, o teología de los últimos tiempos, se delinean dos eventos de juicio principales, el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Este último también es ampliamente conocido como el asiento bema. El quid de su consulta, en lo que respecta a los creyentes en Jesucristo, es este: ¿qué forma de juicio anticipan los cristianos? Según la enseñanza inequívoca de la Biblia, los cristianos genuinos no participarán en el juicio del gran trono blanco, que es fundamentalmente un juicio de condenación. En cambio, están destinados a comparecer ante el tribunal de Cristo, un evento diseñado para la asignación de recompensas basadas en sus obras terrenales. El juicio del gran trono blanco, un juicio severo de condenación, se describe vívidamente en Apocalipsis 20, 11-15, RVR 60. Este solemne evento está reservado para los muertos no salvos, es decir, para aquellos que no recibieron la salvación por fe en Jesucristo durante su vida. Es un juicio que, en última instancia, conduce a la separación eterna de Dios, culminando en lo que las Escrituras denominan la segunda muerte, que es el lago de fuego eterno. Crucialmente, este juicio no es aplicable a aquellos que han aceptado de todo corazón a Jesucristo como su Salvador. El apóstol Juan, inspirado por la revelación divina, escribe en Juan 5 y 24, RVR 60: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En contraste con la condenación del juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo es fundamentalmente un juicio de recompensas. Si bien los creyentes son providencialmente librados del primero, sí comparecerán ante el tribunal de Cristo. Este evento significativo se menciona explícitamente en 2 Corintios 5 y 10, RVR 60, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A diferencia del juicio del gran trono blanco, el juicio del asiento bema no se refiere a la salvación o la condenación individual, sino más bien a la evaluación de su fidelidad y servicio. Sirve como una evaluación exhaustiva de las obras, motivaciones y fidelidad de un creyente durante su vida terrenal. Es imperativo comprender que estas recompensas eternas son distintas de la salvación misma, y no equivalen a ella. La salvación es un don gratuito de Dios, otorgado libremente mediante la fe en Jesucristo, y enfáticamente no se gana por obras, Efesios 2, 8-9 RVR 60. El juicio en el asiento bema, por lo tanto, se centra intensamente en cómo los creyentes han vivido activamente su fe, las formas específicas en que han servido diligentemente a Cristo y los motivos subyacentes que impulsaron sus acciones. En 1 Corintios 3, 12-15, el apóstol Pablo proporciona una vívida descripción de cómo nuestras obras serán probadas rigurosamente por fuego. Explica:
si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Esta profunda comprensión del tribunal de Cristo no solo debe inspirarnos, sino también desafiarnos profundamente a vivir vidas caracterizadas por una fidelidad inquebrantable. Nuestro servicio a Cristo debe ser entregado de todo corazón, no simplemente por un sentido legalista del deber, sino más bien por una desbordante efusión de amor genuino y una profunda gratitud por su obra redentora. A medida que diligentemente sembramos semillas de fe y buenas obras aquí en la tierra, esperamos ansiosamente el día en que estemos ante Cristo, no con temor a la condenación, sino con la alegre expectativa de recibir recompensas potenciales que reflejan magníficamente su gracia ilimitada y nuestra respuesta fiel y amorosa a ella. Hebreos 2, 1-4 nos implora con grave seriedad: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada al principio por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? De manera similar, Romanos 14, 10-12 afirma: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Además, 2 Corintios 5 y 10 reitera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El mensaje primordial es claro e inequívoco: independientemente de quién sea usted, hombre o mujer, niño o niña, robusto o de baja estatura, rico o empobrecido, bajo o alto, blanco o negro, de tez clara o rojiza, amarillo o moreno, heredero o esclavo, predicador o no predicador, ya sea que se adhiera a la Biblia y al mensaje del fin de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo tal como fue entregado a través del hermano William Branham o no, etc., usted será indudablemente juzgado por sus obras y las decisiones que tomó con respecto a la magnífica salvación, el sacrificio y la expiación por el pecado, que se ofrece gratuitamente a todos. Esta profunda verdad es la razón por la que la Biblia declara en Juan 3, 16-21, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es innegable que habrá un cumplimiento completo y una manifestación real de todas las sagradas palabras, promesas y profecías de Dios. Se le presentan solo dos opciones definitivas para el destino de su vida eterna, y debe elegir solo una. O acepta conscientemente el camino divinamente provisto por el Señor Dios Todopoderoso a través de su libre albedrío y fe inquebrantable, como se afirma en Juan 7, 37-39, Mateo 11, 28-29 y otras escrituras, y así asciende al cielo, o rechaza y no cree en esa oferta de gracia, eligiendo en cambio perseguir lo que le plazca según su propia mente, pensamientos y las concupiscencias de la carne y los ojos, como se advierte en un Juan 2, 15-17, Efesios 2, 1-3 y otros, descendiendo así al infierno para tormento y destrucción eternos. Recuerde que hay dos tipos distintos de juicio del Dios Todopoderoso que todo individuo está obligado a enfrentar y experimentar. En primer lugar, está el juicio para aquellos que participarán en el rapto, el arrebatamiento secreto, un proceso que se desarrolla continuamente en la verdadera Iglesia novia a través de la palabra pura, inalterada e inmutable, como se describe en 1 Pedro 4, 17-19. En segundo lugar, está el juicio que tendrá lugar en el futuro, en el juicio del gran trono blanco, después del rapto y del descarte de los incrédulos, pecadores y falsos creyentes de iniquidad, un juicio que se encuentra en Apocalipsis 20, 4.
Por lo tanto, acepte el camino divinamente provisto por Dios ahora y viva su vida de acuerdo con la palabra verdadera, inmutable e inalterada de Dios, abrazando el mensaje del fin de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo tal como fue entregado a través del hermano William Branham, en cumplimiento de Malaquías 4, 5-6, Lucas 5 y 30 y Apocalipsis 10, 7. Este es el único camino de escape. Esta es la verdad. Dios Todopoderoso lo prometió, lo ha cumplido fielmente y a tiempo, y eso lo zanja todo. ¿Qué sucederá precisamente en el gran día del juicio? Este trascendental evento representa el juicio final y último de Dios, que traerá irrevocablemente condenación a los impíos y otorgará recompensas eternas a los justos, aquellos que siguieron fielmente a Jesús. Esto se desarrollará ante un magnífico gran trono blanco, donde ángeles y santos, resplandecientes en túnicas blancas, estarán presentes con Jesús. Ningún individuo, independientemente de su estatus terrenal, podrá evadir este juicio supremo. Será una confrontación directa entre cada alma y Dios, no habrá lugar para argumentos, excusas ni ninguna forma de negociación. Cuando experimentemos nuestra primera muerte en este plano terrenal, posteriormente enfrentaremos su gran día del juicio, como se nos recuerda en Hebreos 9, 27-28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Todos nos presentaremos ante Jesús en su gran trono blanco, como se explica exhaustivamente en 2 Corintios 5 y 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le es debido por lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Toda persona será juzgada meticulosamente según sus palabras habladas, sus acciones, sus obras y sus hechos. Job 34, 10-11, Salmos 62, 12, Proverbios 12 y 12, Apocalipsis 8 y 12. Jesús mismo nos instruye que por nuestras palabras habladas seremos justificados o condenados, como se afirma inequívocamente en Mateo 12, 36-37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Dios, en su esencia divina, es un juez perfectamente justo que no exhibe parcialidad alguna. Él no puede ser engañado ni burlado. Nadie puede comprar su camino al cielo ni heredar la salvación eterna simplemente realizando buenas obras. Todos cosecharemos inevitablemente precisamente lo que hemos sembrado durante nuestro tiempo en la tierra. Gálatas 6, 7-10. Una vasta multitud recibirá, trágicamente, la ira final y justa de Dios en ese gran día. Toda alma se presentará y rendirá cuentas a Dios en ese día, ya sea que nos identifiquemos como judíos, griegos o gentiles, como se dilucida extensamente en Romanos 2, 5-16. Este pasaje declara: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna, pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira y enojo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. El texto continúa: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley requiere, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio también su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. La Biblia revela además que en ese día trascendental, toda rodilla se doblará reverentemente, y toda lengua confesará que Jesús es en verdad el Hijo de Dios. Romanos 14, 11-12, Filipenses 2, 9-11. Los juicios finales y la distribución de las recompensas se determinarán meticulosamente mediante la apertura de todos los libros que registraron minuciosamente cada pecado cometido y cada obra justa realizada, incluida la verificación crucial de si nuestros nombres están indeleblemente escritos en el libro de la vida del Cordero.
El profeta Daniel proporciona una visión majestuosa e impresionante de Jesús como el juez supremo en el juicio del gran trono blanco, como leemos en Daniel 7, 9-11. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Todos los malhechores, todos los incrédulos que rechazaron resueltamente a Jesús, encontrarán sus nombres conspicuamente ausentes del libro de la vida, y su castigo eterno será conocido como la segunda muerte. Muchos de los que creyeron genuinamente ser buenos, justos o simplemente religiosos se equivocarán profunda y trágicamente cuando Jesús pronuncie las escalofriantes palabras: «Apartaos de mí. Nunca os conocí», Mateo 7, 21-23. Es, por lo tanto, imperativo que cultivemos una relación viva y dinámica con Jesús, caminando íntimamente con Él y cumpliendo diligentemente su voluntad para nosotros diariamente. De lo contrario, nos equivocaremos gravemente, porque habrá lloro y el crujir de dientes. Lucas 1:28. Todos los malvados y malhechores, falsos profetas y falsos maestros, enfrentarán el tormento eterno en el lago de fuego, el infierno, junto con Satanás, el anticristo, el falso profeta y sus ángeles caídos. Daniel 7:11, Daniel 12, 1-2, Judas 1, 12-15, Apocalipsis 7:20, Apocalipsis 8:10, Apocalipsis 21. 6-8. El apóstol Juan ofrece la misma cruda explicación, tal como está registrada en Apocalipsis 20, 11-15, entonces vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según lo que habían hecho. Le expresamos nuestro sincero agradecimiento por vernos y le invitamos a estar atento a nuestro próximo vídeo. Una estación de investigación antártica británica está experimentando su tercer cierre invernal consecutivo, lo que genera preocupaciones y preguntas sobre el continente remoto. De hecho, uno puede adentrarse fácilmente en una profunda madriguera de conejo de especulaciones al explorar los misterios de las edades de hielo. La propia Antártida parece albergar una misteriosa cueva, que podría servir como una abertura a otra tierra desconocida. El dramático desprendimiento de un colosal iceberg de 1 billón de toneladas, un fenómeno que plantea una grave e innegable amenaza para el delicado equilibrio ecológico de la Tierra, ha impulsado una extraordinaria intervención de Elon Musk. Ha abogado audazmente por el cierre completo de la Antártida, una decisión supuestamente impulsada por descubrimientos profundamente sorprendentes capturados a través de sofisticadas imágenes de drones. Esta propuesta radical ha encendido una tormenta de curiosidad global y una especulación ferviente. ¿Qué podría haberse desenterrado bajo el hielo antiguo para provocar una medida tan drástica y sin precedentes? Acompáñenos mientras profundizamos meticulosamente en las verdades ocultas que pueden haber permanecido enterradas en el abrazo helado de la Antártida durante siglos, explorando los profundos secretos que poseen el potencial de remodelar fundamentalmente nuestra comprensión del mundo. Frente a estos misterios intrigantes y profundamente cautivadores, un oficial naval retirado y altamente condecorado forjó una alianza inesperada con un tenaz periodista de investigación. Juntos, se embarcaron en una búsqueda implacable para desenterrar secretos que poseían el poder de reescribir por completo la historia humana. Sus esfuerzos de colaboración los llevaron a hallazgos sorprendentes debajo de la superficie helada y desolada de la Antártida, donde descubrieron pistas convincentes que indicaban fuertemente una base naval desconocida, potencialmente intrínsecamente conectada con objetos voladores no identificados. Sus revelaciones posteriores no solo han despertado la curiosidad incluso de los escépticos más empedernidos, sino que también han encendido la imaginación de aquellos que creen firmemente en la existencia de vida extraterrestre. La noción misma de que la evidencia definitiva de seres de otro mundo podría yacer oculta bajo la vasta extensión congelada de la Antártida es tan profundamente convincente como absolutamente asombrosa. Como llegó Brian, un exoficial de vuelo naval con una distinguida carrera, a creer inequívocamente en la existencia de una base alienígena.
¿Y qué implicaciones verdaderamente profundas tendría si los líderes más poderosos del mundo estuvieran ocultando activamente un secreto tan trascendental al conocimiento público? Las respuestas a estas inquietantes preguntas se remontan a principios de 2015, cuando Linda Maul, una experimentada periodista de investigación, recibió un mensaje críptico y urgente de Brian, quien para entonces se había retirado del servicio. En su convincente mensaje, Brian relató vívidamente sus experiencias durante sus periodos de servicio en la Antártida a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, un periodo durante el cual registró meticulosamente más de 4.000 horas de vuelo. Durante estas numerosas misiones, se encontró repetidamente con fenómenos inexplicables, eventos que atormentaron indeleblemente sus recuerdos y desafiaron la comprensión convencional. El relato detallado de Brian plantea enérgicamente preguntas significativas sobre la transparencia global y las implicaciones de largo alcance de las verdades ocultas. Si sus afirmaciones extraordinarias fueran validadas, poseerían el poder de revolucionar fundamentalmente nuestra comprensión histórica y revelar secretos sin precedentes relacionados con el gélido y desolado continente. Durante una misión particularmente fatídica, Brian fue testigo de algo verdaderamente extraordinario, una abertura perfectamente circular excavada en el hielo, que conducía directamente a una caverna misteriosamente brillante. Este asombroso descubrimiento se produjo durante un vuelo no programado a través de una zona de exclusión aérea estrictamente aplicada, una desviación provocada por un informe urgente de emergencia médica. Mientras Brian y su tripulación se acercaban cautelosamente al lugar, observaron una entrada masiva y drásticamente inclinada, de casi 200 pies de ancho, meticulosamente tallada en el espeso hielo. La inmensa y asombrosa escala y el profundo misterio que rodeaba esta colosal estructura insinuaban fuertemente enigmas más profundos y aún no resueltos que yacían inactivos bajo el terreno congelado y enigmático de la Antártida. Imagine la profunda sensación de volar a gran altura sobre una de las regiones más remotas e intactas de nuestro planeta, solo para divisar un misterioso y enorme agujero que aparentemente se sumerge en lo desconocido. Las peculiares circunstancias que rodearon su descubrimiento, combinadas intrincadamente con el espacio aéreo restringido impuesto, sirvieron solo para profundizar el profundo misterio y alimentar vigorosamente la creciente especulación. ¿Podría ser esto, de hecho, genuinamente una base alienígena? Y si es así, ¿qué razones convincentes requerirían el ocultamiento deliberado de un hallazgo tan extraordinario al público global? La idea misma de que entidades poderosas y clandestinas pudieran suprimir activamente el conocimiento de una importancia tan inmensa es intrínsecamente inquietante. Nos obliga a confrontar la incómoda posibilidad de cuántas otras verdades fundamentales relativas a la vida, nuestro planeta y el vasto universo podrían estar siendo intencionalmente ocultadas a la conciencia humana. La posible revelación de una fortaleza alienígena anidada en la Antártida podría desafiar irrevocablemente los límites mismos de la comprensión humana y provocar una reevaluación fundamental del lugar de nuestra especie dentro del gran orden cósmico. A medida que Brian y su tripulación se acercaban a la enigmática formación de hielo, los delicados instrumentos de su aeronave comenzaron a experimentar graves fallos de funcionamiento, con sistemas críticos mostrando alarmantes mensajes de error. Los fallos sistémicos fueron tan profundos que la tripulación se vio obligada a ejecutar un reinicio de emergencia de todos los sistemas primarios. La extraña y potente interferencia dejó a todos a bordo profundamente inquietos, lo que les llevó a preguntarse qué tipo de fuerza desconocida poseía la capacidad de perturbar su sofisticado equipo simplemente por su proximidad.